Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día, yo soy Caro Hernández. Gracias por acompañarme una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Hoy tenemos a un invitado muy especial, como todos los que han pasado por este espacio. Él se llama Rodrigo Mímica. Actualmente trabaja en el ámbito de la profundización y la enseñanza de la astrosofía orientada al conocimiento y desarrollo del ser humano. Junto a ello también organiza y acompaña grupos de estudio en torno a las obras básicas de Rudolf Steiner y ha participado en docencia en distintos seminarios para maestros Waldorf, cultiva la antroposofía desde el año 2002 y es cofundador y cogestor de la iniciativa de pedagogía curativa Camino del Olmo en Santiago de Chile, además de que actualmente cursa estudios universitarios de psicología. Y hoy nos acompaña para hablar de este tema tan lindo que es lo solar en la antroposofía. Así que te doy la más cordial bienvenida, Rodrigo. Gracias por estar aquí. Bienvenido a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Caro. ¿Y tú? Muy bien, muy contenta de tenerte aquí en este espacio y de que tengamos la oportunidad de aprender de ti, de esto que sabes y que te apasiona. Y yo creo que hoy traemos un tema muy lindo, o al menos a mí me parece que a lo largo de la historia de la humanidad el sol ha representado algo muy grande para nosotros, muy importante, lo sabemos, lo intuimos y bueno, me gustaría que tú nos ayudaras a comprenderlo mejor. ¿Qué podemos decir que significa el sol para los seres humanos? Wow, tremenda pregunta. Quizá a partir diciendo que si indagamos en la historia, las grandes civilizaciones, las culturas, la mayoría adoraron al sol, ¿cierto? Con distinto nombre, fueron encontrando distintos significados, pero el sol ha sido en el pasado y hoy también lo es, un cuerpo celeste importante desde muchos puntos de vista y dentro de eso también desde el significado, desde la imagen, la metáfora que representa, ¿verdad? Entonces es un tema muy interesante de ir conociendo, profundizando y pienso que de a poco vamos a ir contestando tu pregunta. Claro, es sabido por la antroposofía que el ser humano es un microcosmos frente al macrocosmos, ¿no? Entonces, el que nosotros podamos observar una puesta de sol o el amanecer es algo que de alguna manera también podemos percibir y sentir en nosotros. Sí, tal cual como tú dices, probablemente en la mayoría de nosotros, pero sobre todo en los niños también, o las personas que tienen una cierta sensibilidad, una puesta de sol, un amanecer, tiene una resonancia en nosotros, ¿verdad? Interiormente vamos a sentir algo, nos vamos a conectar con ese fenómeno del amanecer, va a despertar un sentimiento en nosotros, va a tocar nuestra alma. Aparecen colores, aparecen distintas sensaciones y eso, todos esos pequeños detalles nos van a ir hablando de lo que podemos encontrar como significado en el sol. Y estos significados tienen una relación con el ser humano. Y de eso tomo lo que dijiste al comienzo de tu comentario, ¿cierto? Que a través de la antroposofía podemos llegar a una frase muy interesante y muy potente por todo lo que significa, que es el hecho de que el ser humano es un microcosmos frente al macrocosmos. Es una frase que es tan potente que puede dar pie, puede ser el fundamento de todo un estudio del cosmos. Y lo interesante desde mi punto de vista es justamente poder relacionar este cosmos, el macrocosmos, todos los fenómenos cósmicos que podemos observar en el cielo, considerando esto que hablábamos, un amanecer, una puesta de sol, ¿ya? Y eso relacionarlo con el ser humano. Y desde esa frase, cada ser humano es un microcosmos. Y en ese sentido vamos a encontrar correspondencias, relaciones que tienen su lugar en el macrocosmos y que tienen también un reflejo en nosotros como seres humanos. Y de ahí viene esta capacidad
de que resonemos con los fenómenos cósmicos, que nos llamen la atención, que aunque no los tengamos claro y aunque no los sepamos a cabalidad, algo en nosotros se mueve, ¿ya? A nivel de sentimiento, a nivel de intuición, y algunas personas a partir de eso se han propuesto investigar este tema. Y la antroposofía, como ciencia espiritual, como camino espiritual, nos da la posibilidad de estudiar, de comprender el cosmos también desde ese lugar, desde lo espiritual, ya no solamente el fenómeno material del Sol. ¿Qué es el Sol? Bueno, es una bola de fuego que emana calor y luz y que gracias a eso hay vida en la Tierra. Sí, eso es cierto, lo dije de forma bastante vulgar, lo podemos ir afinando, ¿cierto? Para decirlo de una forma más científica, más académica, pero también tendríamos que ser justos y decir que eso, si bien es cierto, es incompleto. Falta indagar más en el Sol y justamente la antroposofía lo que nos permite es buscar e ir encontrando que el Sol también tiene una manifestación anímica, una manifestación espiritual, y eso también resuena en el ser humano. Entonces, ir buscando ese tipo de relaciones, ese tipo de imágenes, es lo que yo al menos he procurado realizar en mi trabajo, en mi estudio, y bueno, eso es lo que podemos también ir conversando. ¿Y cómo sería la manifestación anímica? ¿Cómo la podemos comprender los que no lo apreciemos o no lo sepamos? Ya, vamos avanzando en eso. Primero, creo que todos nosotros tenemos la experiencia de haber visto una puesta de sol, ¿verdad? Y desde el amanecer hasta la puesta de sol hay una trayectoria, hay un recorrido. Y entonces nosotros, por ejemplo, podríamos vincular ese amanecer, esa salida del sol en el horizonte, con el nacimiento, ¿ya? El sol nace en el oriente, el sol nace en el origen. Ya cada vez que vamos mirando este fenómeno desde lo más próximo, desde lo físico, va surgiendo que se va construyendo una metáfora. Entonces el sol viene desde el oriente, se origina, ¿cierto? El oriente, el origen, nace el sol, tiene todo un recorrido por el cielo y al atardecer el sol comienza a decaer, ¿verdad? Generalmente, depende del lugar en que uno esté, pero generalmente cambia su color, su brillo tiende a bajar, por lo tanto, podríamos también metafóricamente hablar de que el sol comienza a morir. Y entonces a un niño yo le digo, el sol se va a ir a descansar y llega el momento de dormir. Y todo eso, todos esos fenómenos van calzando, se van relacionando con fenómenos reales, ¿ya? La mayoría de nosotros tenemos una actividad durante el día, mientras el sol está en el cielo, y por la noche dormimos, y eso nuestro cuerpo lo asume y lo tiene como un ritmo, ¿verdad? Cuando ya comienza la noche, comenzamos a sentir sueño y durante el día estamos más despiertos. Entonces, ahí vamos relacionando este fenómeno físico del sol con fenómenos humanos. También, dentro de esto, también podemos decir que el sol es un cuerpo celeste, ¿verdad? Esa es una palabra, un concepto que utilizamos, entonces el cuerpo celeste. El sol es un cuerpo, pero como decía anteriormente, es más que eso. También tiene una manifestación anímica y espiritual. Y si damos un paso más, el sol es un cuerpo celeste y es el cuerpo físico de seres espirituales. Entonces, en el sol habitan seres espirituales que son finalmente quienes le dan características anímico-espirituales al sol, ¿verdad? Entonces, el sol no es meramente un astro que irradia luz y calor, sino que eso tiene un trasfondo y lo podemos ir indagando, lo podemos ir comprendiendo gracias a la antroposofía, que es que es la ciencia que nos permite observar y comprender los fenómenos que están más allá de lo corpóreo, más allá de lo físico. Entonces podemos desarrollar una mirada, un enfoque
antroposófico del cosmos, de todos estos fenómenos. Y yendo al Sol, retomando la idea anterior, el Sol es el cuerpo de seres espirituales. Y estos seres le dan las características. Y para citar uno de estos seres que actúa desde el Sol, mira qué interesante, el arcángel Micael actúa desde el Sol. Y estamos a septiembre, a fines de este mes, es la fiesta de Micael, y Micael es el arcángel solar. Él encarna en su actividad, en su quehacer, en sus características, él encarna al sol. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de un ser que habita el sol y que comparte características con este astro. Entonces, desde ahí podemos ir indagando y comprendiendo características del sol. Para poner otro ejemplo y retomar lo que hemos dicho anteriormente, el sol efectivamente irradia calor e irradia luz. Pienso que todos tenemos esa experiencia y lo podemos asumir como algo verdadero. El sol irradia luz y calor. Y el calor lo podemos relacionar con el sentimiento humano. Hablamos de hecho de sentimientos cálidos o de una persona fría respecto del sentir. Acudimos a ese tipo de lenguaje y que también se corresponde con el sol. Y respecto de la luz la podemos relacionar con la conciencia y con el pensar, ¿ya? Cuando estamos dormidos y el sol está al otro lado de la tierra respecto de donde estamos durmiendo, está oscuro en nuestro lugar, es la noche, y ahí tenemos una conciencia dormida, de sueño. Pero en el día, cuando el sol está presente, tenemos una conciencia despierta. La conciencia tiene que ver con la luz. Es una luz que nos permite vivenciar conscientemente la realidad. Entonces, ahí también vamos encontrando otra relación con el sol. Y si recordamos algunos de los principios, algunas de las enseñanzas de la antroposofía nos dice que tanto el pensar como el sentir son facultades del alma humana, ¿ya? Por lo tanto, ahí vamos entrando en este tema de cómo el sol también nos habla de fenómenos anímicos, ¿cierto? De las cualidades que tiene el alma humana. Claro, también, bueno, lo que comentábamos previo a la entrevista es esa parte de cómo cuando uno cambia de países y viene de un país donde hay sol, digamos, normal, ¿no? Todos los días, y te cambias a otro país que cambia completamente el horario, hay menos horas de sol y demás, ¿cómo logramos percibir que ese simple hecho, que pareciera muy, muy simple, modifica completamente el comportamiento de las personas que habitan en esos lugares, ¿no? Claramente, sí. Quienes han tenido la oportunidad de viajar, ¿cierto? Y hacer viajes hacia el norte de la Tierra, hacia el sur, hacia el Ecuador, vamos a notar características muy diferentes, ¿cierto? Porque en el Ecuador, por ejemplo, el sol es muy estable, ¿ya? Hay poca variación. Entonces estamos expuestos a gran cantidad de luz, de calor. En cambio, a medida que nos vamos acercando hacia los polos, hay mucha menos influencia solar. Y eso tiene, sin lugar a duda, una resonancia en el ser humano, en su personalidad, en su carácter, ¿verdad? Las personas que viven en los países nórdicos tienden a ser más frías en su contacto social. Las personas que viven más cerca del Ecuador son más cálidas, ¿ya? Y eso también es una experiencia que podemos tener. Y ahí tenemos otra correspondencia entre el sol y el ser humano. En los países nórdicos tenemos pocas horas de sol, el sol va a estar poco presente en el cielo, ¿verdad? Y la noche va a tener más preponderancia, la noche y el frío. Y así vamos encontrando estas relaciones que algo conversábamos, como tú dijiste, previo a esta reunión, para ir viendo de qué íbamos a hablar. Y también ahora estoy pensando que incluso en la manera de hablar nos afecta el sol, porque si normalmente en un país la gente que vive más cerca del sol en la costa tiene una manera de hablar así como más suelta, no sé, como que las vocales le van ahí en grande, y en cambio en Alemania, por ejemplo, casi no hay vocales, ¿no? Me ha hecho pensar esa parte también. Sí, mira, tú tocas un tema súper interesante y que abre un mundo que también está por explorar, que claro, es el tema del habla humana. Cuando comenzamos a observar el cosmos,
Y como primera mirada podemos hacer la siguiente distinción. La observación del cosmos nos va a permitir identificar básicamente dos tipos de elementos, los planetas y las estrellas. Los planetas tienen movimiento y es el movimiento que nosotros percibimos desde la Tierra mirando el cosmos. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos adoptando un punto de vista geocéntrico. ¿Ya? La Tierra está en el centro y por lo tanto es a su vez un punto de vista antropocéntrico. El ser humano está en el centro y mira al cosmos moverse frente a él. Entonces, desde ese punto de vista, el Sol se mueve por el cielo, cruza del horizonte oriental hacia el poniente todos los días. La Luna lo mismo. Cuando observamos la Luna va a cruzar el cielo, básicamente en la noche tiene más presencia la Luna, y todos los demás planetas también se van a mover en el cielo. Y se van a mover, vamos a poder constatar su movimiento respecto de las estrellas, porque las estrellas no tienen ese movimiento. Entonces hablamos de estrellas fijas. Y si bien hay infinitas estrellas, para el ser humano hay un grupo de estrellas que tienen una significación mayor, y esas son las estrellas que componen el zodíaco, ¿verdad? Las 12 constelaciones del zodíaco. Y los planetas se mueven frente a ellas, ¿ya? Y entonces el cosmos está compuesto por planetas que se mueven y estrellas que permanecen fijas. Ambos fenómenos tienen una resonancia en el ser humano. Y a propósito del habla, es oportuno decir que los planetas tienen una relación con las vocales y las estrellas fijas, el zodíaco, con las consonantes. Por lo tanto, lo que tú dices es así. Hay pueblos que tienen más presencia de los planetas en su habla, un habla más vocálica, y hay pueblos que tienen un habla más consonántica, que está más relacionada con las estrellas. Y eso también lo podemos estudiar, practicar con nuestra propia habla, y es todo un mundo también por explorar. Es cierto. Oye, ¿y esto de la relación del sol y el zodiaco? ¿Qué nos A puedes ver, explicar de este tema? ¿qué podemos decir de eso? Si nosotros nos situamos en este punto de vista geocéntrico, vamos a poder apreciar de que el Sol se mueve a lo largo del tiempo a través del zodíaco, va pasando por cada una de estas 12 constelaciones, y cuando cumple una vuelta entera, a eso le llamamos año. Ya el Sol le toma 365 días en dar una vuelta completa al zodíaco y va pasando por cada uno de este grupo de estrellas que también tienen un significado. Cada una de ellas también tiene un significado. Entonces, cuando el Sol pasa por la constelación de Géminis, eso va a tener relación con un mes que nosotros tenemos acá en la Tierra. Antiguamente no existían estos calendarios como el que tenemos hoy, por el mes de septiembre, por ejemplo. En la antigüedad se guiaban simplemente por el Sol, por los planetas, ¿ya? Y después fue surgiendo esta necesidad de elaborar un calendario, pero todavía hay una relación. El calendario tiene 12 meses, ¿ya? 12 constelaciones hay en el zodíaco, y cada uno de esos meses o de esas épocas tiene una particularidad. Si nos situamos en ciertos lugares de la Tierra, vamos a ver que, por ejemplo, en la época del equinoccio hay una igualdad entre el día y la noche. Equinoccio, igual duración del día y la noche. Por otro lado está el solsticio, y el solsticio de invierno y el solsticio de verano, y también ahí hay una cualidad totalmente diferente. En el solsticio de invierno vamos a encontrar un sol, entre comillas, débil, porque va a estar ganando el frío y la noche. Eso va a ser lo que cobra importancia en el solsticio de invierno. Por el otro lado, en el solsticio de verano, vemos que lo que va a tener preponderancia es el calor y la luz, y la noche va a ser pequeña, va a disminuir en su fuerza. Entonces, todos estos ritmos ocurren
en relación al año, en relación al sol moviéndose, y van determinando, nos van mostrando épocas, y eso tiene múltiples relaciones con la agricultura, con la siembra, la cosecha y con el desarrollo de la cultura, con fiestas que tienen relación con estos momentos nodales del año, ¿cierto? Los solsticios, los equinoccios, en fin, eso podríamos decir del sol respecto del zodíaco. Y hay otra relación interesante que es la de los órganos humanos y los planetas también, ¿no? Claro, también ahí hay relaciones que podemos encontrar, y volviendo al inicio, ya que el ser humano es un microcosmos frente al macrocosmos de órganos humanos y de lo fisiológico, vamos a encontrar relaciones. En este tema yo no me permito profundizar mucho porque no soy un experto en medicina, en fisiología. Sin embargo, algo podemos poner y que sirva para el que tenga el interés, que sirva de estímulo, y que ahí cada uno pudiera indagar más, investigar más sobre eso. Bueno, los planetas, digamos que desde la antigüedad se conocen 7 planetas dentro de los infinitos planetas que hay en el cosmos, pero hay 7 que son los principales y que los conocemos desde la antigüedad. Estos 7 planetas son visibles al ojo humano, ¿ya? Me refiero a que los podemos ver sin un telescopio, ¿ya? Y los otros planetas necesitamos de ese instrumento para poder visualizarlos. Estos 7 planetas, desde la antigüedad, se han estudiado y nos hemos ocupado de buscar sus correspondencias con el ser humano. Y estos son, yendo desde la Tierra hacia la periferia del cosmos, ellos son la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, que es el centro planetario, el centro de los planetas, Marte, Júpiter y Saturno. Esos son los 7 planetas, ¿ya? Incluimos al Sol y a la Luna justamente porque tienen un movimiento en el cielo. Por lo tanto, el hecho de tener un movimiento en el cielo nos permite decir que son planetas, ¿ya? Entonces tenemos estos 7 planetas. Y estos 7 planetas, así como dan origen a los 7 días de la semana, ¿ya? El lunes tiene que ver con la luna, el martes con el planeta Marte, etcétera. También dan origen a los órganos humanos. En el fondo, los creadores del ser humano se han basado en el cosmos para crear al ser humano, ¿ya? Entonces, cada uno de los planetas viene a ser un arquetipo, ¿ya? Un arquetipo formador para crear un órgano humano. Entonces, también retomando otro de los conceptos, podemos decir que el Sol es al macrocosmos como el corazón humano es al microcosmos, ¿ya? El corazón es un pequeño sol. Y entonces, si observamos un poquito el corazón, vamos a encontrar que el corazón funciona de manera correspondiente a cómo lo hace el sol en el cielo, ¿ya? Y antes de entrar al corazón, quería mencionar los otros planetas con sus órganos también para tener un contexto mayor. Entonces, si volvemos a la luna, desde las características que tiene, va a tener una relación con el cerebro humano y también con los órganos de reproducción. Mercurio tiene una relación con los pulmones, Venus con los riñones, Marte con la laringe, Júpiter tiene relación con el hígado y Saturno con el vaso. ¿Ya? Entonces, los órganos están, digamos que dentro del cuerpo, y eso tiene que ver con los planetas, y los planetas están dentro del círculo que crea el zodíaco. Y el zodíaco tiene una correspondencia con el cuerpo. El cuerpo humano tiene 12 partes arquetípicas que están en relación a las 12 constelaciones del zodíaco. El zodíaco en su interior contiene a los planetas, así como el cuerpo en su interior contiene estos órganos. Entonces, cada vez que buscamos, vamos a encontrar que hay una relación entre el ser humano como microcosmos, el cielo y sus astros como macrocosmos. Eso es interesante porque nos va dando una confirmación de lo que estamos hablando, ¿verdad? No es una teoría, sino que estamos buscando hechos, y esos hechos van alimentando
nuestro saber. Ahora, entrando en el tema del corazón, uno de los primeros fenómenos que va a saltar a la vista es que el corazón humano tiene un ritmo, ¿verdad? Ujú, Tiene un ritmo de contracción y expansión, de sístole y diástole, y está constantemente en ese ritmo. Se expande y se contrae. Y el corazón está más o menos al centro de nuestro cuerpo, de nuestro ser, y ese centro también, desde otro punto de vista, esta parte central del ser humano le llamamos el sistema rítmico, que tiene que ver ujú, con el ritmo. Es la esfera del ser humano en donde predomina lo rítmico. Entonces el corazón está ahí, con el ritmo constante, contrayéndose y expandiéndose. Y esa contracción y expansión también la podemos ver en el cielo. Cuando yo mencionaba recién que el sol, en el solsticio de invierno, el sol se contrae, ya ujú, se contrae, y en ese sentido, esa contracción, ¿qué es lo que sucede? Que, que el sol tiene menos fuerza de emanación de luz, de calor, y por lo tanto, en ese solsticio de invierno gana, triunfa el frío y la oscuridad. Este fenómeno del solsticio hay que alejarse un poquito del ecuador de la Tierra para poder percibirlo con fuerza, con notoriedad, ujú. ¿ya? Si no, pasa un poco desapercibido. Pero entonces, en invierno, que es la época fría, el corazón está contraído, ¿ya? Entonces, el calor y la luz también se contraen. A la inversa, en el verano, en el solsticio de verano, el Sol llega a su máxima capacidad de emanar luz y calor, ¿ya? Entonces, en el solsticio de verano, ¿qué es lo que aparece con más fuerza? ¿Qué es lo que triunfa? El calor y la luz. El día es más largo, la noche tiene menos fuerza. Entonces, ese ritmo que tiene también constantemente el sol de ir hacia el solsticio de invierno, de ir hacia el solsticio de verano, es la correspondencia en el cielo con el hecho de que el corazón humano, como pequeño sol, también tiene un ritmo en donde se expande y se contrae. Y ahí podemos ir observando estas correspondencias. Y lo ligo al tiro con otro fenómeno interesante, que es el hecho de que hay personas que tienen una tendencia a ser introvertidas, ¿cierto? Ujú, Que eso lo podemos relacionar con la contracción, ¿ya? Y hay claro. personas que tienen una tendencia más extrovertida, que tienen una relación más ligada a salir hacia afuera, a Mm, irradiar hacia afuera. Entonces también la persona solar, la persona en donde las fuerzas del sol tienen una importancia, predominan, esa persona va a manifestar un equilibrio, un ritmo entre la extroversión hacia lo social y la introversión hacia lo individual. Eso ujú. también ocurre. Tenemos esa tendencia. En general, vamos a encontrar que o somos más introvertidos o extrovertidos. Y lo que aquí es valioso e importante es justamente ir encontrando un equilibrio, poder desde mi propia voluntad, desde mi propia fuerza, poder regular eso y tener momentos de extroversión y también tener momentos introvertidos, poder encontrar un ritmo en eso. Y eso tiene que ver con una persona solar que logra encontrar un ritmo entre contracción y expansión en lo social. Entonces ahí entramos también en otro ámbito, ya cómo el sol nos habla de lo relacional, de lo vincular, de cómo yo salgo al mundo exterior, social, y cómo también puedo tener un espacio de introversión, una relación conmigo mismo. Mira, ahora que estabas explicando todo esto y que has dicho lo de los órganos y todo, me he quedado como, no sé por qué me ha venido a la mente esto del eclipse. Ajá. Entonces, del cómo está el corazón, ¿no? De en qué condición está tu corazón, observarlo, porque puede ser opacado ese gran sol por la luna, que es tu cerebro, cómo estás pensando, ¿no? Sí, sí, súper interesante el comentario. Mira, eh, claro, la luna la vamos a, la vamos a relacionar con el cerebro, ¿verdad? El sol con el corazón. Y en la antroposofía, en algunos momentos, en algunas
en alguno de los aportes de Steiner, surge o aparece una frase que dice pensar con el corazón, que es una Ujú, frase bien interesante, que está, yo diría así, que está abierta, que ujú, uno puede intentar develar qué es lo que significa, pero es una frase abierta que me permite ponerle eh, varios significados, que me puede resonar desde una manera a mí, desde otra a otra persona, permite eso, ya no es una frase cerrada, claro. pensar con el corazón. Entonces, eh, ¿qué podríamos decir al respecto de eso? Porque efectivamente hay un tipo de pensamiento que lo podemos vincular más hacia lo cerebral, ya un pensamiento más intelectual, y que es el pensamiento que nos permite básicamente comprender la materia, ¿ya? Ujú, La materia, la tierra, las partes. Por otro lado, otra palabrita antes, el pensamiento intelectual nos permite analizar, ¿ya? ujú, Quiero conocer una naranja, la parto en dos. Quiero seguir conociéndola, le saco una de estas celditas que tiene. ujú, Siempre voy abriendo, cortando. Por otro lado está el gesto del corazón. Tomemos este gesto de la expansión que nos permite ir creciendo, ya, ir abarcando lo que se expande, va creciendo, va abarcando algo más, y por lo tanto esa cualidad nos permite, si el pensamiento más asociado a la luna nos permite analizar, esta ujú, cualidad del sol nos permite sintetizar, o sea, ir integrando. Y la integración, desde mi punto de vista, es una capacidad más espiritual, ¿ya? Entonces, yo soy un ser que me percibo, por supuesto, con aspectos desintegrados. A veces pienso algo y no logro conectarlo con mi actuar y hago algo distinto. No estoy ujú, totalmente integrado, pero tarea del ser humano es justamente buscar una integración de todos estos, de todas estas esferas, de todo esto que compone la totalidad de mi ser, pero que en un momento yo la percibo como desintegrada. El sol representa la integración, el ujú, sol representa la conciencia, y un sol lleno, pleno, es una conciencia desarrollada, es una conciencia que la persona se ha ocupado en desarrollarla. Y desde una ujú, conciencia grande, plena, puedo integrarme, integrar mis partes. ¿Ya? Entonces, la luna, cuando pasa por delante del sol, efectivamente va a opacar el sol. Y ujú, la luna tiene su esplendor en la noche. La luna, respecto de la conciencia, la podemos vincular con la conciencia dormida, ¿ya? Con una conciencia dormida, donde ocurren otros procesos en el ser humano. En cambio, el ujú, sol es la conciencia despierta, donde yo estoy despierto, estoy en actitud de vincularme con el mundo, de vincularme con los otros, con lo social. Entonces, la luna, esta conciencia dormida, opaca a la conciencia de vigilia, a la conciencia despierta, y eso a veces nos ocurre cuando decimos, oh, me quedé dormido, te quedaste dormido. Por un momento fugaz, mi conciencia se opacó y en ese momento no logro llevar al acto lo que me propuse, por ejemplo. Ya nuestra conciencia a veces es eclipsada por la luna. La ujú, luna, como conciencia dormida, eclipsa al sol, y ese fenómeno también nos ocurre. Mi conciencia de vigilia no logra sostenerse y tengo un momento en que me adormezco, y en eso, por ejemplo, cuando estoy cocinando, me adormezco y en ese momento me corto el dedo, ¿ya? O sea, ujú, no logré sostener mi sol y fue eclipsado por las fuerzas de la conciencia dormida. Por ahí ujú. podemos encontrar una relación. Claro, muy interesante. Y bueno, la observación de nuestro sol, como dices, ¿no? Ver Claro, cómo está ese interior. Y hay otra, bueno, otro punto interesante del sol, ¿no? Que representa al Cristo también. sí, también, ese también es otro gran tema, y que justamente desde, desde lo imaginativo, desde las metáforas, nos permite ir
haciendo un camino, ir adentrándonos en el hecho de Cristo, y dado que la antroposofía también lo pone como un hecho central, como un hecho de máxima importancia en la evolución de la humanidad, del cosmos y del ser humano, vale la pena quien tiene el interés de también entrar en este camino. El Cristo como creador tiene un rol preponderante en la creación del ser humano, justamente. Y para comprender al ser humano en toda su amplitud, pienso yo que en algún momento se va a hacer importante, se va a hacer necesario también comprender el fenómeno del Cristo. Se nos va a aparecer esa invitación para tener una visión amplia, abarcante del ser humano, que es conocer también esos aspectos en que el ser humano ha sido creado, y atendiendo a esta otra frase que es: el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de la divinidad. Y el Ujú, cosmos físico es el cuerpo de esta divinidad, es el cuerpo físico. Por lo tanto, está todo conectado. Y desde ahí, el sol es una imagen también del Cristo, y podemos ir viendo algunas características, algunas imágenes que nos vayan ayudando a ilustrar esto que estamos diciendo. Entonces, el Cristo es un ser espiritual, es un ser divino, que ujú, en un momento decide venir a la tierra, y antes de venir a la tierra, él estaba en el sol, porque el ujú, sol como lugar cósmico es un lugar menos denso. La tierra es la materia, lo mineral. El sol tiene otro carácter, y desde ahí actuaba el Cristo, y en un momento se toma la decisión de que él viniera a la tierra a involucrarse directamente con la humanidad. Y bueno, desde el sol viene, ya, desde el sol, y entra, se incorpora al cuerpo de Jesús, y desde va a haber toda una serie de situaciones desde su incorporación, desde lo que también llamamos el bautismo en el Jordán. En ese ujú, momento entra el Cristo en la humanidad, específicamente Jesús, y desde ahí hacia el momento de lo que Steiner llama el Gólgota, ¿ya? El misterio del Gólgota, van a ujú, suceder muchos hechos que también van a tener características que las podemos relacionar con momentos que podemos asociar a los planetas, que podemos asociar al zodíaco, ¿ya? Y el Cristo constantemente nos va a ir mostrando el centro. Eso es una de las cuestiones primordiales. El Cristo representa el centro, y no solo lo representa, sino que lo es. Él constantemente va a estar poniendo esa cualidad de ser el centro. Primero, si vamos a la Trinidad, vamos a decir Padre, Hijo, Espíritu. Él es el Hijo. Y los planetas también están alineados en una relación desde el 3. ¿Cómo lo podemos ver esto? Luna, Mercurio, Venus viene a ser una región, lo más cercano a la Tierra. ujú, Luego está el Sol al centro, y el Sol como planeta central tiene tanta fuerza que, si bien es uno, tiene el poder de, por decirlo así, de ser tres. Eso lo podemos dejar ahí nomás, porque tendríamos que estar mucho en eso y nos vamos a desviar. Pero tenemos una primera región, la de los planetas cercanos a la Tierra, la Luna, Mercurio, Venus. Luego viene la región del Sol, que es el centro del sistema de los planetas, y luego vienen los planetas que están lejanos a la Tierra y que nos llevan hacia la periferia del cosmos: Marte, Júpiter y Saturno. Entonces el Sol es el centro, es el Hijo, es el Cristo que está configurando, dándole un orden y una configuración a todo el sistema planetario. Eso tiene un reflejo también en el ser humano. Los tres primeros planetas, Luna, Mercurio, Venus, tienen relación con el cuerpo. Los tres finales, Marte, Júpiter y Saturno, con el espíritu humano, y el Sol en el centro con el alma. Entonces hay una relación trinitaria, ¿ya? Y ujú, el alma es lo que venimos a trabajar en la tierra. El alma justamente es un puente entre el espíritu y entre el cuerpo, ujú, y va a tener bajo esa premisa la posibilidad de identificarse más con lo corporal, más con lo espiritual, y eso tiene que ver con nuestro actuar,
con nuestros pensamientos, bueno, con nuestra vida. Y el Cristo representa eso, siempre el centro. Él va a estar constantemente en el centro. Si nosotros, por ejemplo, volvemos a la imagen del sol como luz y conciencia, va a haber un momento que podemos tener un exceso de luz, ya, un exceso de luz, y eso nos va a encandilar. Si yo, por ejemplo, como adulto y he desarrollado mi conciencia, yo no puedo frente a un niño hablarle desde esa conciencia. Lo voy a enceguecer, lo voy a encandilar. Tengo que bajar un poquito y hablarle de un modo que él entienda. Por otro lado, si tengo poca conciencia, también voy a entrar en una ceguera, pero por falta de luz. No voy a poder ver, no voy a poder ser consciente de lo que está ocurriendo. ¿Ya? Entonces, están esas dos polaridades, esos dos extremos, y en el centro está la conciencia del Cristo, que se expresa, por ejemplo, en el momento de los evangelios donde él dice, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo. Esa es una conciencia que está en equilibrio, que no se excede ni hacia justamente el exceso de conciencia y no queda en deuda, no le falta conciencia, ¿ya? Y cometer un error o entrar en el mal por falta de conciencia. Entonces el Cristo está siempre, constantemente poniendo el centro. Hay otro momento de su actuación en la tierra que es lo que sucede el día de Domingo de Ramos. Es una escena totalmente solar. Día domingo, el día del sol, Sunday, y él y el Cristo viene entrando hacia Jerusalén montado en una burra, y las personas que salen al camino a recibirla, por lo que se deja leer en los evangelios, hay una cierta agitación anímica, hay un cierto calor que lo recibe, y lo recibe con un gesto bien claro, ¿verdad? Como esperando a un rey. El rey, una de sus características es que tiene una corona de oro. El oro es el metal solar. A todo esto, cada uno de los planetas también tiene relación con un metal. Entonces está la imagen del rey, y del rey que bajo su poder va a liberarlos. Esperaban a un redentor, pero esperaban un rey que actuara en lo externo, ¿ya? Entonces, en ese momento, el Cristo no pierde el centro, ¿ya? No pierde el centro frente a esta marea de personas agitadas emocionalmente, que lo proclaman, que le gritan, ¿ya? Expresando toda su emoción, ¿verdad? Él se sostiene en el centro, él no pierde de vista que él viene a cumplir una tarea, viene con un propósito, y en ese camino entre el Jordán y el Gólgota aparecen muchas tentaciones para que él perdiera el centro, pero no lo pierde, ¿ya? Entonces él se mantiene ahí. Estaba la opción de aceptar eso, de ser el rey de ellos, pero él va por otra cosa, va por algo mayor. Y esta semana que va a ocurrir entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección, cada día va a tener el carácter de uno de los planetas. Entonces, este día de Domingo de Ramos tiene una relación con el sol natural, es una escena, como se relata ahí en los evangelios, que muestra una situación solar. Ocurre toda la Semana Santa, ¿verdad? Y al domingo siguiente, que es donde surge con claridad, y así lo celebramos, surge la resurrección. Y la resurrección ya no tiene que ver con un sol natural, con este cuerpo celeste que encontramos en el cielo, sino que la resurrección tiene que ver con un sol espiritual, con un sol interior, que no tiene cuerpo físico, que no tiene corporalidad. Y ese sol espiritual se ha quedado en la tierra, se ha quedado en la tierra, y desde ese hecho podríamos decir que es una semilla para que la tierra completa, para que nuestro planeta completo sea un sol. Ya esa es nuestra tarea como humanidad, desde ese momento hacia el futuro, espiritualizar la tierra. Eso es lo que significa, que nuestra tierra vuelva a ser un sol, y nosotros también, como seres humanos, llegar a ser soles, llegar a ser personas que irradiamos calor, que irradiamos luz, y que desde esa situación ir creando
grupos, ir creando comunidades solares. Entonces, la Tierra tiene como destino llegar a ser un sol, ahora eso tenemos que construirlo, tenemos que desarrollarlo. Entonces, por ahí te pongo también algunos contextos respecto del tema de lo cristológico. Es muy bonita esta parte que has dicho del exceso de luz que también te ciega, ¿verdad? Y de la ausencia de la misma. Es como un buen mensaje que nos dejas para reflexionar, que muchas veces queremos adquirir conocimiento como para impresionar. Y bueno, si lo utilizáramos como en beneficio del otro, sería yo creo que mucho más productivo, ¿no? Porque es como si el sol está tan contento de irradiar que nos quema a todos. Entonces, no. Tiene que ser en esa justa medida, yo creo. Así es. Ahora, todo esto es una suerte de lección, es un aprendizaje donde probablemente nos vamos a encontrar cada uno de nosotros en algún momento donde tenemos un exceso de luz, un exceso de sol y podemos quemar al otro, ¿cierto? Podemos quemar al otro y también vamos a tener la experiencia de que me quedo adentro mío, bloqueando mi radiación y con eso enfrío al otro. Claro. Y ambos extremos es lo que necesitamos regular, conocer también para poder encontrar un centro, un equilibrio. Y ese equilibrio también en antroposofía le llamamos ecuanimidad, ¿cierto? Un equilibrio sutil del alma, donde yo al menos voy a hacer los esfuerzos por no llegar a los extremos, ni al exceso de luz, ni a la falta de luz. Ese es el camino, ese es el propósito, encontrar un centro, un equilibrio, y eso es para todos, y es para todos los días, porque no somos maestros del equilibrio, somos aprendices del equilibrio, todos, ¿ya? Y claro, eso es es algo de lo que nos puede dejar como resonando ahí en el aire, lo que hemos conversado del sol, que es el astro del equilibrio, el astro rey que está en el cielo, e intentar desde la autoeducación, desde la actuación en lo social, ir buscando ser soles. Y es un proceso y hay que tenerse paciencia porque a veces nos equivocamos, pero siempre está la posibilidad de enmendar eso. Claro, y es todo un desafío porque para esto no hay ni pastillas, ni enchufes, ni botones que los actives con un clic y ya estás. No, esto es un trabajo. Sí, así es. No hay receta. Hay que encontrarla, hay que buscarla, sí. Pues ha sido precioso todo lo que nos has compartido. Hemos aprendido muchísimo y nos dejas, afortunadamente yo creo, a la mayoría de los que te hemos escuchado pensando y reflexionando, que yo creo que eso es lo mejor que nos puede pasar después de escuchar esto, ¿no? Asimilar la información y interiorizarla, hacerla nuestra y ver qué podemos aprovechar de todo este alimento que nos has dejado aquí. Así que muchas gracias. Caro, muchas gracias a ti, pues para mí es una oportunidad poder compartir todas estas experiencias y bueno, reitero las gracias y estamos a la orden, lo que necesites. Hermoso. El gran mensaje que nos deja Rodrigo, esta observación hacia nuestro sol interior, también verificar cómo está, ayudarlo si le hace falta calor y mantenerlo lo más equilibrado posible. Y gracias a Rodrigo por habernos iluminado con estos conocimientos que nos compartió. Por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Te recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Instagram. Nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra página web palabraderudolfsteiner.com. Ya sabes que contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández. Gracias. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.